Y bien, estamos ahora con Nelson Manrique, el historiador Nelson Manrique, que ha publicado un libro que ya ha despertado bastante polémica. Hay una discusión con él mismo, con un debate con él, sobre todo en el Diario de la República, pero también en otros medios, acerca de, digamos, de este libro. Usted fue aprista, Bases para una historia crítica del APRA. Es un libro básicamente sobre la personalidad y las decisiones, la trayectoria de Víctor Raúl Haya de la Torre, que tengo la sensación de que a los apristas no les ha gustado mucho. Nelson, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Jaime. ¿Qué tal? Bueno, se ha escrito mucho sobre Haya de la Torre, hay varios libros, varios autores. ¿Por qué escribir uno más? ¿Cuál es digamos, qué aporta? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es el enfoque de este libro? La sorpresa que uno se lleva cuando trabaja Haya de la Torre es que es muy poco conocido. Sobre Haya han escrito básicamente los apristas y han desarrollado lo que en historia se denomina hagiografía, que son estas biografías de santos medievales, seres unidimensionales que solo tienen virtudes, que no tienen defectos. Creo que esto se complica por el tipo de liderazgo de Haya. Ya. No es el primer líder, no estamos hablando de una tradición que viene de Piérola, Leguía, Jodría, etcétera, Belaúnde, Velasco Alvarado. Pero hay dos líderes que se diferencian en nuestra historia claramente, que son Haya de la Torre y Abimael Guzmán, porque son divinizados, porque no aparecen como personas con virtudes y con defectos, sino hay una aura religiosa que se ha construido en torno a su liderazgo. Pero es construida por los partidarios. Sí, en parte eso es alimentado por el propio Haya. Cuando en 1930 es derrocado Leguía, Haya empieza una campaña tratando de convencer a los militantes del APRA de lanzar su candidatura presidencial. Y en una carta dice muy claramente, si soy nombrado candidato, tenemos que hacer ayismo. Como en México que se hace callismo, obregonismo, zapatismo. Claro. Es decir, él plantea desde el comienzo que la manera de hacer política es construyendo digamos, Ahora, a esto se añade, y esto ha sido trabajado muy bien por Imelda Vega Centeno. Pero los apristas, según he leído en tu libro, pues no lo apoyan. O sea que si lo estuviesen divinizando mucho, lo habrían seguido a pie juntillas, pero no lo apoyan en esa idea de lanzarse a la presidencia de la República. Después termina imponiéndose la candidatura, ¿no? Y pierde las elecciones. Recién comenzaba. Recién comenzaba y el APRA simplemente existía por la vía postal, ¿no? Sí, pues porque todos estaban... Claro, Haya salió en 1923-24, me parece, al exilio, siendo un líder universitario destacado. En realidad había sido elegido el 19, pero cuando él es deportado, Manuel Seoane, que ha sido elegido presidente de San Marcos, generosamente renuncia a su presidencia para que Haya pueda salir como presidente de la Federación de Estudiantes. Gran mérito, porque no existe el APRA ni nada, es pura generosidad de Manuel Seoane, ¿no? Para que Haya no salga sin un respaldo institucional, como puede suponer el ser presidente de la Federación de Estudiantes. Claro, de acuerdo. Pero, te digo, el año 30 todavía no está organizado el culto que luego va, y en esto, en parte es Haya de la Torre, pero en parte son las bases apristas. Hay una tradición de religiosidad popular que empalma muy bien, y por eso hago el paralelo preciso, en este caso específico, sobre la manera de construcción del liderazgo. No tiene nada que ver éticamente, no tiene nada que ver desde el punto de vista de sus opciones con Abimael Guzmán. Pero en muchos casos, las bases apristas actúan por su cuenta, sin considerar la opinión del líder. Por ejemplo, en la revolución del 32, en la que se enfrentan, toman el cuartel O'Donovan, matan a varios militares, y luego hay una represión, una represalia, y mueren, no sé, cientos o miles de apristas, lo que, digamos, da lugar al famoso veto de los militares contra el APRA. Esa insurrección aparentemente no fue avalada por Haya de la Torre, En realidad, Haya ni la avala ni la condena porque está en prisión. Claro. Que son las bases las que se lanzan, y cuando han tomado a Trujillo, le dan a su hermano Acucho, Edmundo Haya de la Torre, le dicen: la revolución está hecha y tienes que hacerte cargo.
Ahora esta es una constante, ¿no? Entre el año 32 y el 48 hay más de 20 alzamientos apristas que repiten un patrón, ¿no? Por una parte, hay una promoción desde la dirección del APRA de preparativos insurreccionales. Pero a última hora la dirección desmoviliza las bases cuando ya el movimiento está en marcha y esto tiene un costo tremendo para las bases. Pero eso creo que tiene que ver con la ambigüedad de Aya La Torre en este terreno, ¿no? Si tú haces un balance conjunto, Aya La Torre quiere llegar al poder electoralmente. Pero al mismo tiempo tiene que satisfacer a bases apristas muy radicales. Claro. El gran movimiento organizado antes de Aya y Mariátegui es el de los anarquistas y anarcosindicalistas. Que se incorporan al APRA. Así es, el grueso de ellos se incorporan al APRA y se incorporan convencidos de que el partido va a hacer la revolución. El propio Búfalo Barreto, Manuel Barreto, que es el arquetipo del militante aprista consecuente, es anarcosindicalista. No es de la libertad, como se dice, es de Callao. No. Ajá. Activó entre los estibadores, va a Trujillo y allí es donde él es el gran gestor junto con Tello Salavarría del asalto del cuartel de Donovan. ¿Pero por qué? Porque está convencido de que el partido está decidido a hacer la revolución. De acuerdo. Entonces simplemente está interpretando lo que es la voluntad de La Torre. Y en la revolución o en la insurrección del año 48, contra Bustamante y Rivero, ¿no es cierto? Así es. Ahí también aparentemente es un movimiento del partido y no tanto de Aya La Torre, o Aya La Torre sí participa ahí con más fuerza. Es que en realidad hay tres movimientos que se cruzan y se neutralizan. Luis Alberto Sánchez es de la idea de esperar hasta el 49 y presentarse legalmente. En una carta posterior a la derrota le va a decir a Aya, incluso ser enviados a la ilegalidad por llegar a las elecciones hubiese significado un triunfo para nosotros. En segundo lugar considerando está... el veto militar. No, porque todavía subsistía el veto militar. ¿Podía presentarse ahí La Torre el 48, el 49? Tenía que ver con correlaciones finalmente, Claro. ¿no? Claro. El 45 no puede presentarse, pero se acepta que cambiando de nombre como Partido del Pueblo puede participar. Ya. Ajá. Y gana en senadores y diputados. Parte de la tradición del APRA es decir que ellos no gobernaron hasta Alan García, tampoco es cierto. Tuvieron mayoría entre el 45 y el 48 y gobernaron entre el 56 ¿Por qué se y el distanciaron 68. de Bustamante? Porque eso no está en tu libro, tú no entras en la discusión con Bustamante. Cito el trabajo más importante sobre el tema, que es el de Gonzalo Portocarrero. Ajá. Del Frente Nacional Audría. Lo que Portocarrero muestra es que al APRA le pasan la factura las contradicciones internas que tiene. Ya. Por una parte, los líderes populares del APRA consideran que llega la hora de hacer la redistribución. Claro. Tenemos la inflación, las colas, etcétera, etcétera, aumentos de salarios, etcétera. Pero al mismo tiempo, los apristas en el Parlamento se niegan a aprobar los impuestos que tendrían que financiar este gasto. Claro. Populismo puro. Populismo puro, sí, pues. Efectivamente, controles de precios y todo lo demás. Todo lo que después hizo Alan García en su primer gobierno. Entonces, ya se había hecho en la época de Bustamante. Va a llevar a los conflictos que culminan en el alejamiento, y ya a fines del 47 ahí La Torre está conspirando. En realidad, y este es el desastre, la causa del desastre. O sea que ahí La Torre sí estuvo en la conspiración del 48, en la insurrección que terminó con muertes, ¿no? Es que hay conspiración y hay insurrección. Por una parte, con las bases, con el comando de disciplina, organiza una insurrección. El mayor Víctor Villanueva es encargado de manejar esta insurrección. Y hay preparativos insurreccionales. Pero al mismo tiempo Aya repite otra línea de trabajo que ha ido desarrollando continuamente, que es la conspiración para un golpe militar. Hay dos militares fundamentales en esta trama, que son José del Carmen Marín, el que luego va a fundar el CAEM, ¿no? Claro. Y Juan de Dios Cuadros. Entonces, por una parte, desde febrero se están postergando la fecha de la insurrección.
Pero al mismo tiempo ahí está jugando con la cuestión de que mejor no lanzamos la insurrección porque es más seguro el golpe militar que convoca elecciones y nos permite llegar al poder.